Capítulo extra, un reto cariñoso para la princesa vampiro. Hajime dejó escapar un suspiro en el taller de cristal de la hora, dentro de la casa oculta de Oscar en el fondo del gran laberinto de orcas. Esto no es suficiente, murmuró, y la luz carmesí de su maná se desvaneció. Lo siento, Hajime-kun, dije, sintiéndome mal por no haber sido de mucha utilidad. Se quedó mirando su mesa de trabajo, que tenía un gran agujero en el centro. Hacía un segundo que había una enorme pila de mineral en bruto donde estaba ese agujero. Yo fui el que destruyó la pila de mineral e hizo el agujero en su banco de trabajo. No es tu culpa, Cory. Sabía desde el principio que la magia de desintegración sería difícil de trabajar, contestó Hajime, sonriendo con desgana y dándome una palmadita en el hombro. Estaba intentando incorporar mi magia de desintegración a un artefacto para poder neutralizar la magia de desintegración de los apóstoles y anular su mayor ventaja. Estaba haciendo todo lo posible para lanzar disparos lo más débiles y lentos posibles para que Hajime pudiera sintetizar su mineral con mi magia, pero ninguno de los materiales que había probado hasta ahora era capaz de resistir la magia de desintegración. La piedra de sello y la piedra de la divinidad podrían sobrevivir un poco, pero incluso si Hajime encantara la piedra de sello con la magia de desintegración, las propiedades propias de la piedra de sello harían imposible su uso. Por otro lado, la piedra de la divinidad era demasiado rara y valiosa para ser adecuada para un artefacto producido en masa. Además, hay un montón de protecciones mágicas en la magia de desintegración que la hacen difícil de copiar. ¿Es realmente tan difícil de tratar? Sí. Es como envolver un cofre del tesoro con tantas cadenas que ya no puedes ver el cofre real, y luego poner una docena de candados en las cadenas. La cantidad de protección contra copias en esta magia es una locura. Vaya, según Hajime, cada vez que alguien intentaba interactuar con la magia de desintegración o analizarla, era detenido por una serie de complejos enlaces mágicos que estaban incorporados en los propios hechizos de desintegración. La única razón por la que podía usarla con tanta facilidad era porque tenía el conocimiento innato que tenía el propietario original de este cuerpo, pero otras personas no podrían replicar la magia de desintegración de la misma manera. Hajime era un sinergista lo suficientemente bueno como para poder saltarse las protecciones con el tiempo suficiente, pero, es casi como si Eito hubiera predicho que alguien podría intentar esto, o tal vez alguien ya logró copiar la magia de desintegración, y por eso se empeñó en protegerla. Pero si ese es el caso, significa que la magia de desintegración contemporánea es más fuerte que la magia de desintegración más antigua. Hajime se quedó en silencio mientras se sumía en sus pensamientos. Luego, tras unos segundos, miró al techo y murmuró, «¿Has intentado lo mismo que yo? Me has complicado la vida, ¿lo sabías?», con una leve sonrisa. Parecía haber pensando en algo. Era realmente molesto no poder seguir los procesos de pensamiento de Hajime en momentos como este. «Hajime-kun, ¿qué estás pensando? Es demasiado ineficaz intentar hacer artefactos encantados por la magia de desintegración. Tenemos otras contramedidas, así que dejemos de intentar que la magia de desintegración funcione». Inmediatamente abandonó su estrategia actual y comenzó a pensar en un nuevo plan. «Me encanta lo decisivo que eres siempre. También me encanta esa mirada que pones cuando te enfrentas a un problema realmente difícil». Le miré embelesada mientras se sentaba y empezaba a dibujar y redibujar nuevas líneas en su círculo mágico. «Cory, ¿qué pasa? ¿Te estás cansando, Oh, lo siento, no estaba prestando atención». «¿Qué has dicho?». «Vaya», estaba tan cautivada por Hajime-kun que casi lo abrazaba. Si yo me hubiera visto, se habría burlado tanto de mí, aunque no estaba precisamente cerca en ese momento. Pero si estuviera, sé que diría algo como, «Eres como una polilla atraída por una llama», o algo así. Nunca perdería la oportunidad de burlarse de mí. «¿Seguro que estás bien?». «Oh sí, estoy totalmente bien». «De todos modos, ¿qué estabas diciendo?». La cara de Hajime estaba a escasos centímetros de la mía, así que me sonrojé furiosamente mientras retrocedía. «Decía que si puedes recurrir a las experiencias del apóstol que solía estar en este cuerpo, tal vez puedas acceder también a sus recuerdos, pero quizá deberíamos descansar un poco antes de intentarlo». Hajime me miró ligeramente preocupado, y yo le sonreí tranquilizadoramente y le contesté, «Estoy bien, de verdad». «Bueno, si tú lo dices. En ese caso, ¿crees que puedes intentar acceder a los recuerdos del apóstol?». «Veamos». El plan de Hajime tenía sentido. Había montones de apóstoles, y todos ellos tenían un banco de memoria compartido, lo que significaba que sus recuerdos eran un enorme depósito de conocimiento histórico. Por lo tanto, si revisamos sus recuerdos, seguramente podremos encontrar algunas contramedidas contra ellos. Por desgracia, había un problema. Los recuerdos de los apóstoles no estaban almacenados en sus cerebros como los de la gente normal. Por lo menos, nunca he sido capaz de acceder a los recuerdos de este apóstol. De hecho, ya había intentado mirar los recuerdos del apóstol por curiosidad,
pero no había sido capaz de encontrar nada. Este cuerpo recordaba cómo usar las Claymores duales, la magia de desintegración y cómo volar, así que solo tenía que acostumbrarme a eso antes de poder luchar como un apóstol, pero saber lo que ellos sabían había resultado más difícil. Era algo así como si la gente con amnesia aún supiera cómo comer y ponerse la ropa y otras cosas comunes, pero no pudiera recordar su pasado. Honestamente, incluso los cuerpos de estos apóstoles eran como muñecos, construidos para ser increíblemente resistentes, pero también completamente genéricos y uniformes. Aparte de eso, valía la pena darle otra oportunidad al plan de acceso a la memoria. Después de todo, ahora teníamos acceso a mucha más magia antigua. Para concentrarme, me senté en un sofá de cuero envejecido en la esquina de la habitación. Hajime se acercó también y se arrodilló frente a mí. Espera, ¿se ha arrodillado? Dios mío, y ahora me coge la mano. Incluso ha sacado un anillo. Espera, está a punto de proponerme matrimonio. No puedes hacer eso, Hajime-kan. No puedes engañar a Yu mientras ella no está. Además, no puedo tener mi primera vez en un sofá. Eso es demasiado lascivo. Pero lo más importante es que no podemos hacer esto hasta que recuperemos a Yu y me convierta oficialmente en parte de. No sé realmente cómo es el paisaje de memoria de los apóstoles. Puede que me golpee algún tipo de contador cuando intente acceder a él, así que lo siento, pero voy a tener que hacer esto por si acaso. Mientras decía eso, Hajime desplegó una barrera a mis pies. Oh Dios, estaba a punto de decir algo horrible. No te preocupes, Cory, ya sabía que eras una gran pervertida. No tienes que sentirte mal por ello. Acabas de leer mi mente. Vamos, los dos tenemos que usar la magia de evolución juntos aquí para tratar de analizar toda la información que podamos. Ese anillo debería ayudarte con el lanzamiento, ya que sé que tu afinidad de base para ello no es alta, dijo Hajime mientras pegaba el anillo que había sacado en mi dedo meñique. Me gustaría que me lo pusieras en el dedo anular, pero quizá pueda enseñárselo a Yu cuando vuelva. O no, lo estoy haciendo de nuevo. Tal vez realmente me estoy cansando un poco. No físicamente, sino emocionalmente, como el tiempo en el taller de cristal de la hora se alargaba tanto, había perdido toda la noción del tiempo. Según Miu-chan, solo habían pasado unos minutos fuera, pero parecía que habían pasado horas aquí dentro. Parecía que el resto del mundo nos estaba dejando atrás, lo que me hacía pensar en el único miembro del grupo que no estaba aquí. Llevaba tanto tiempo concentrándome que empezaba a tener lapsus de vez en cuando, y, por supuesto, cada vez que mi mente se desviaba hacia los pensamientos de Yu. Sin embargo, sabía que Hajime lo tenía mucho más difícil que yo. Después de todo, había pasado todos los momentos de sueño y de vigilia en este taller. Era el que más tiempo había pasado lejos de Yu de todos nosotros, en cuanto a su sensación del paso del tiempo, así que no tenía derecho a quejarme. Me abofeteé las mejillas para volver a centrar mi atención en la tarea que tenía entre manos. Justo entonces, la puerta del taller se abrió de golpe. Sea, que había salido a recoger materiales y a completar tareas varias para Hajime en mi lugar, acaba de regresar. He traído el material que me pediste. Espera, ¿te estás declarando? ¿Cómo puedes hacer eso cuando Joe-san ni siquiera está aquí? No me digas que estás planeando tener tu primera vez aquí y ahora en el zoo. Ven aquí, conejita lasciva. ¿A quién llamas conejita lasciva? Espera, no ese es un insulto aún mayor que, conejita despreciable. Oh Dios, estoy tan avergonzado. Estaba pensando lo mismo que Sea, la chica que lleva esa ropa reveladora las 24 horas del día. Estás pensando algo muy grosero sobre mi ropa ahora mismo, ¿no? Dijo Sea, mirándome fijamente. Es realmente tan fácil leer mis expresiones. ¿Cuánto de lo que estoy pensando se filtra? Todo, respondieron Sea y Hajime al mismo tiempo, porque no podía haber aprendido a parecer inexpresivo como los apóstoles si era capaz de copiar todas sus otras habilidades. Mientras yo agachaba la cabeza, decepcionado, Hajime le explicó su plan a Sea. Al parecer, quería que Sea me ayudara a contenerme en caso de que el acceso a los recuerdos de los apóstoles me hiciera enloquecer y volviera a ser un apóstol. También quería ver si había alguna otra debilidad evidente en este cuerpo, ya que había sido detenido tan fácilmente por Eite en el castillo del Señor de los Demonios. Por eso estaba usando los hechizos de análisis de información de la magia de evolución. Mi trabajo era quedarme atrás y proteger a todos en Tortus, así que si me pasaba algo, Hajime no estaría cerca para ayudar. Por lo tanto, quería hacer todo lo posible por adelantado para que yo estuviera bien sin importar lo que pasara durante la batalla en tierra. Hajime era realmente bueno preparándose para cualquier eventualidad. Sin embargo, más que nada, pude notar lo mucho que se preocupaba por mí por lo minucioso que era. Sí, sí. Muy bien, Kaori-san, deja de babear por Hajime-san y empieza a acceder a esos recuerdos.
No estaba babeando por él. Desgraciadamente, cuando me llevé las manos a las mejillas, me di cuenta de que había estado sonriendo como una idiota y que probablemente también estaba babeando un poco. Volví a concentrarme en lo que tenía que hacer y activé el hechizo de análisis de información, para luego sumergirme en las profundidades de este cuerpo. Intenté concentrarme en la sensación que sentía al tratar de aprovechar las experiencias de los recuerdos de este cuerpo de moverse y luchar. Con suerte, eso nos daría nueva información. Como tenía que quedarme atrás, no podría rescatar directamente a Yu, que era precisamente por lo que quería ayudar a Hajime y a los demás tanto como pudiera haciendo cosas como esta. ¿Qué es esto? Parece que estoy recibiendo fragmentos dispersos, como si intentara ver la televisión a través de un montón de ruido estático. Apenas podía distinguir imágenes que revoloteaban detrás de mis párpados cerrados. O más bien, surgían de algún lugar profundo de mi cerebro. ¿Parece que están protegidos de la misma manera que la magia de desintegración?, preguntó Hajime. No, es más bien como si solo quedaran trozos de un todo destrozado. Supongo que la mayoría se borraron cuando la propia apóstol murió. La capacidad de usar la magia de desintegración y mis habilidades de lucha se incorporaron al cuerpo en lugar de a la mente, así que quizá también queden algunos fragmentos de recuerdos dentro del cuerpo. Esos podrían ser los momentos que más impresiones dejaron en el apóstol. ¿Qué tipo de cosas estás recibiendo, Cory? No fui capaz de dar una respuesta a Hajime inmediatamente. Era como pasar por una presentación de diapositivas de fotos hechas jirones. La mayor parte de lo que obtuve fueron escenas terriblemente trágicas de toneladas de gente muriendo de formas terribles. Eran similares a las escenas que habíamos visto en las ruinas hundidas de Melusine. La gente que luchaba por la paz, la gente que luchaba por sus seres queridos, de repente se volvía loca o era asesinada por otros que se habían vuelto locos. Mientras tanto, la apóstol causante de toda esta locura se limitaba a observar impasible desde su percha en los cielos. Me tapé la boca con las manos cuando me entraron unas repentinas ganas de vomitar. Pero Hajime y Sea me frotaron suavemente la espalda y me ofrecieron palabras de ánimo. Las náuseas fueron desapareciendo poco a poco. Podía hacerlo, siempre y cuando me apoyaran. Hajime tomó mi mano entre las suyas y la apretó con fuerza. No tienes que forzarte, dijo suavemente, y yo asentí. Revigorizada, volví a sumergirme en el mar de recuerdos dispersos. A medida que los escudriñaba, empecé a darme cuenta de por qué eran estos recuerdos en concreto los que habían sobrevivido a la muerte del apóstol. Algunos de ellos eran escenas de dragones luchando valientemente a pesar de haber sido traicionados por todas las demás razas mortales y de haber perdido su patria. Otras eran de vampiros luchando contra It únicamente para proteger a sus seres queridos. Y otros eran de caballeros de la iglesia uniendo fuerzas con sus odiados enemigos, los demonios, para proteger a un grupo de herejes. Luego, vi a una raza desconocida luchar hasta el final para proteger a los hombres bestia a su cargo. Y por último, vi una escena de una débil chica conejo enfrentándose desafiantemente a un apóstol. Una chica conejo, el futuro. Inevitable. Kaori-san, vi a una chica conejo de la misma edad que tú luchando sola contra un apóstol, ella había elegido luchar hasta la muerte para proteger a su familia y a sus compañeros. A pesar de estar al borde de la muerte, las palabras que la chica dijo con una sonrisa desafiante fueron tan poderosas que incluso yo me sentí sobrecogido a pesar de saber que era solo un recuerdo y que solo podía haber fragmentos de él. Se quedó pensativa durante unos segundos, luego sonrió y respondió, parece que también hubo una conejita heroica en el pasado lejano. Al fin y al cabo, nadie es más fuerte que nosotros, los conejos. Sus orejas se agitaron excitadamente de un lado a otro, al igual que su cola. Por supuesto, esa era precisamente la razón por la que esos recuerdos se habían grabado tan vividamente en el cuerpo de este apóstol. Cada persona en ellos había luchado con orgullo, con determinación, por el bien de lo que creían, incluso sabiendo que morirían. Habían luchado hasta el final, sin perder ni una sola vez la voluntad de luchar. A pesar de la abrumadora desesperación de su situación y de la dura crueldad de la realidad, habían ardido con fuerza hasta que sus llamas se extinguieron. Por eso el apóstol nunca había podido olvidar esos momentos. Todo el mundo decía que los apóstoles no tenían emociones, pero yo empezaba a dudar de ello. Como mínimo, estaba claro que habían sentido algo cuando se habían encontrado con esa gente. Milady Reisen-san fue probablemente la primera persona en Tortus en vencer a un apóstol. Ella había creado el desfiladero de Reisen y había sido la líder de los libertadores. Además, había luchado contra los apóstoles de frente y los había destrozado por completo. Ese había sido probablemente el mayor golpe que habían recibido. ¿Cómo lo hizo? Bueno, me cuesta entender los detalles. Hay demasiada estática. Además, desde la perspectiva del apóstol, Milady le tendió la mano y de repente fue tragada por una energía oscura, así que los abrumó con magia de gravedad.
TCH, eso no nos va a ayudar. Quiero decir, incluso ahora, ella es lo suficientemente fuerte como para golpear a los apóstoles. ¿Quién sabe lo fuerte que era en su mejor momento? Dijo Sea, era tranquilizador saber que alguien tan fuerte estaría de nuestro lado durante la batalla decisiva. Había oído que había transferido su alma a un golem para seguir viviendo más allá de su vida natural. O sí, aparentemente, cuando aún era humana, Milady era súper linda y, definitivamente no lo era, dijeron Hajime y Sea al mismo tiempo, cortándome. ¿Qué? ¿Por qué son tan inflexibles con eso? Escucha, Kaori-san. Es cierto que es muy fuerte, pero su personalidad es de lo peor. Como, increíblemente mala, explicó Sea, por eso es imposible que sea guapa. Añadió Hajime, pero te estoy diciendo la verdad. Cuando mató a uno de los apóstoles, tenía un aspecto genial y su cabello era, no quiero oírlo. Es imposible que Milady fuera guay o guapa. Milady no es más que un molesto grano en el culo con una máscara de cara sonriente. Deja de intentar convencernos de lo contrario. Es realmente tan mala. ¿Qué demonios les pasó en el desfiladero de Reisen? Tenía ganas de conocer a Milady, pero ahora me estoy asustando. En fin, ¿has visto algo más?, preguntó Hajime, claramente intentando cambiar de tema. Intentaré buscar un poco más. Me sumergí más profundamente. La mayoría de los detalles sobre las peleas que habían tenido los apóstoles en el pasado habían sido borrados, pero al igual que ese pequeño fragmento con Milady, era posible que vislumbrara alguna otra información útil. Puse aún más potencia en mi hechizo de análisis de información y traté de buscar específicamente cualquier herida que este cuerpo hubiera recibido en el pasado. A medida que lo hacía, mis sentidos se embotaron y el calor de las manos de Hajime se comenzó a distanciarse, al igual que sus voces tranquilizadoras. Me sentí como si me sumergiera en la estática de la televisión que estaba viendo, y aunque me dio un poco de miedo, no vacilé. Poco a poco, empecé a ver nuevas escenas. En su mayoría, escenas de batallas pasadas. A lo largo de la larga historia de los apóstoles, solo una pequeña fracción de personas había logrado siquiera arañarlos. No pude saber exactamente quién había causado esas heridas a los apóstoles, pero sí aprendí mucho sobre las propias heridas. Si habían sido quemados, aplastados, cortados, destrozados, cortados en dados o aplastados. También me enteré de las docenas de yo, que habían sido absorbidos por un vórtice de gravedad y borrados, no. No puedo salir. Tampoco puedo destruirlo. Este remolino negro me va a relegar al olvido. Y, Cory, oí un suave susurro, y de repente mi visión cambió. Mierda, casi me sincronizo completamente con los recuerdos de los apóstoles. Casi acepté sus heridas como propias. El sudor frío no me caía por la espalda, y mi respiración no llegaba en breves jadeos, pero tampoco podía moverme ni un centímetro. Yu, ¿qué haces aquí a estas horas de la noche? Mi boca también se movía sola. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, el pánico solo duró unos segundos. En el momento en que vi esa melena rubia suelta, me calmé inmediatamente. Y una vez que me calmé, me di cuenta de lo que estaba pasando. Podía oír el sonido de las olas en la distancia, y había un cielo estrellado sobre mí que se extendía hasta el horizonte. El pelo rubio de una chica conocida brillaba como hilos de oro a la luz de las estrellas. Este es uno de mis recuerdos. Después de que despejáramos las ruinas hundidas de Melusine, yo había salido una noche después de que todos se hubieran ido a dormir, y yo la había perseguido. La encontré sentada en el muelle y la llamé. Debí de adentrarme demasiado en los recuerdos del apóstol e instintivamente huí a uno de los míos antes de ser engullido. Pero, ¿por qué este recuerdo? También era una sensación bastante desconcertante el haberme deslizado hacia una versión pasada de mí mismo. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo podía volver a la realidad, ni tampoco me apetecía especialmente volver en ese momento. Quería experimentar este recuerdo durante un poco más de tiempo, para revivirlo lo más vívidamente posible. ¿MMM? He venido porque parecía que querías hablar conmigo, Cory, respondió Yu, volviéndose hacia mí con una sonrisa juguetona. Aquella sonrisa era tan cautivadora que mi corazón dio un vuelco. Era cierto que había estado buscando una oportunidad para hablar con Yu a solas, pero no podía creer que se hubiera ido subrepticiamente sin decir nada para darme esa oportunidad. Eran momentos como este los que me recordaban que era mucho mayor que yo, a pesar de parecer más joven. Sentí una mezcla de admiración y frustración al sentarme junto a ella. Por supuesto, nunca le diría que la admiraba, no importaba, solo quería saber un poco más sobre ti, Yu. Ver a mi yo del pasado sonrojarse mientras decía eso me hizo sonrojar a mí también. Dios, ¿por qué dije eso como si estuviera a punto de confesarme con ella?
¿Quieres saber de mí, no de Hajime? Ya sé todo lo que hay que saber sobre Hajime-kun. ¿Realmente eres un engreído? Dijo Yu con una pequeña sonrisa, y luego palmeó el suelo a su lado. Dije, sonando igual que Yu, y luego me senté a su lado. Recordé lo avergonzada que me había sentido por actuar como una niña tímida a su lado. Sin embargo, a Yu no le había molestado en absoluto. De hecho, le había parecido simpático y se había reído. Al ver este recuerdo de nuevo, me di cuenta de que Yu probablemente había visto a través de mí desde el principio, incluyendo el hecho de que había desarrollado un complejo de inferioridad después de verlo mucho más fuerte que ella era que yo. Sin embargo, fue precisamente gracias a que fui capaz de superar ese complejo de inferioridad que Yu finalmente me había aceptado como su rival en el amor. La primera vez que Yu me tomó en serio fue cuando me armé de valor para enfrentarme a ella y preguntarle por sí misma. Después de eso, Yu me contó montones de historias. Tanto de su época como antigua reina, como de cuando viajó con Hajime al abismo. Me contó cómo se sintió cuando Hajime le abrió la puerta de su sello por primera vez, y cuando le dio un nuevo nombre. Se había abierto completamente a mí. Y a cambio, Yu me había preguntado por mí. Había escuchado atentamente todas mis historias, sin burlarse ni una sola vez de mis sentimientos o de lo que había pensando sobre algún acontecimiento en particular. Creo que ese fue el momento en el que sentí un parentesco con Yu. Fue muy divertido intercambiar historias sobre Hajime, como si estuviéramos mostrando nuestros tesoros el uno al otro. Hablamos durante tanto tiempo que ni siquiera nos dimos cuenta de que el cielo se iba aclarando poco a poco. Pero cuando por fin amaneció, fue tan deslumbrante que ambos nos quedamos en silencio y lo admiramos durante unos instantes. Fue en ese momento cuando decidimos que debíamos volver, y me puse en pie. En ese momento, me sentía sorprendentemente renovado a pesar de todo lo que había pasado. ¿Sabes? Estoy seguro de que tú y Hajime-kun son almas gemelas, Yu. ¿Alma gemela? Sí. Es como cuando las ramas de dos árboles diferentes se entrelazan entre sí y parece que se han convertido en una sola. Significa que no pueden separarse nunca. Yu me miró en silencio durante unos segundos. ¿Significa eso que te rindes con él?, preguntó finalmente. De espaldas al sol naciente, dije con voz alegre, ¿no? Solo significa que voy a trabajar más duro que nunca para seguir cerca de Hajime-kun. De una forma u otra, voy a abrirme camino hacia su corazón. De ninguna manera voy a dejar que lo tengas todo para ti. Yu entrecerró los ojos, pareciendo casi impresionada. En ese momento, pensé que solo había entornado los ojos a causa del sol, pero ahora podía identificar la expresión de Yu por lo que realmente era. La luz del sol naciente borró mi visión y, antes de darme cuenta, me encontraba en un lugar diferente. Era de noche una vez más, pero la luna y las estrellas estaban mucho más cerca. En este recuerdo, me miraba desde arriba. Estaba tumbada con los ojos cerrados y Yu me cepillaba suavemente el pelo. El cuerpo de Nointe estaba junto al mío. Esto es, la catedral divina. Esto era un recuerdo de cuando había decidido transferir mi alma al cuerpo del apóstol. Eres una idiota, Cory. Una estúpida, tonta idiota. Oh sí, esto fue cuando ella siguió insultándome un montón. Yu y Tío se estaban turnando para lanzarme magia espiritual para que no muriera, y ahora mismo, Tío era el que estaba descansando. Hajime y se habían transferido todo su maná a Yu y Tío, así que también estaban descansando. Y era porque los dos estaban juntos que yo estaba de tan mal humor. Oh, dale un descanso ya, eres tan ruidoso. Aunque hayas muerto tan fácilmente, idiota de Cory. Me había molestado legítimamente en ese momento, pero al recordarlo ahora, me sentí bastante avergonzada. Me esforcé al máximo, ¿sabes? Seguí curando a todo el mundo incluso después de que me apuñalaran en el corazón. No me rendí hasta, tuviste suerte, era la primera vez que Yu se enfadaba de verdad conmigo. Ese arrebato había sido súper sorprendente en ese momento. Hasta entonces, ni siquiera había sido capaz de imaginarme a Yu levantando la voz, y mucho menos gritando. Aunque solo era un espíritu que flotaba en el aire, me puse rígido al escucharla. Si las condiciones para vencer el laberinto de la montaña divina hubieran sido mínimamente diferentes, si me hubiera costado más tiempo vencerlo, si literalmente cualquier cosa hubiera sido solo un poco diferente, habrías muerto definitivamente. Pero, ¿por qué no tuviste más cuidado? ¿Por qué no te protegiste mejor? ¿Por qué priorizaste curar a otras personas antes que a ti mismo? Si Tío no hubiera despejado el laberinto, te habría sido para siempre. Esas últimas palabras resonaron siniestramente en las montañas. Me quedé sin palabras. No porque estuviera asustada o confundida, sino porque podía notar lo mucho que Yu se preocupaba por mí. Mientras Tío me mantenía con vida gracias a la magia de los espíritus, Yu y se habían desafiado el laberinto con normalidad, y Yu lo había superado en un tiempo récord.
Más tarde le pregunté a Sea, y al parecer, yo había luchado tan desesperadamente que había superado incluso la monstruosa fuerza de Sea. Yu se había abierto paso a través de todos los ataques y había confiado en sus poderes regenerativos para salir adelante. Aunque ese había sido el estilo de lucha de Yu desde el principio, no había necesitado recibir tantas heridas como las que había recibido. Como resultado, había atravesado el laberinto en una hora. Hajime me había dicho después que estaba jadeando y apenas podía mantenerse en pie cuando regresó a la cima. En aquel momento, yo no sabía nada de eso y solo estaba emocionado por poder tener un cuerpo nuevo y más fuerte. Pensando en ello, realmente había sido una idiota. Ojalá pudiera decírselo a mi antiguo yo. Durante un rato, los dos no dijimos nada. Mi sentido del tiempo había sido bastante desordenado cuando era solo un alma, pero ahora podía decir que había pasado bastante tiempo. Sin embargo, finalmente, el peso de las palabras de Yu se hizo sentir. Sí, tienes razón. Lo siento. Al recordarlo ahora, no podía creer lo patético que había sido. Una disculpa de mierda fue todo lo que pude darle. Y sin embargo, Yu sacudió la cabeza y se disculpó a su vez. No te disculpes, idiota de Cory. Solo me estaba desahogando. En todo caso, soy yo quien debería disculparse. Me dejé llevar por mis emociones y te dejé luchar sola. Lo siento, no pasa nada. Pensaste que estaría bien porque tenía a Lily y a mis compañeros conmigo, ¿verdad? Además, derribar al comandante enemigo fue el movimiento táctico correcto. Aunque, supongo que también tenías un rencor personal contra él, pero está bien. Si hubiera tenido más fuerza, habría hecho lo mismo. Se formó un silencio incómodo entre los dos mientras luchábamos por expresarnos. Finalmente, bajé hasta Yu, que se negaba a encontrar mi mirada, y me quedé mirando un lado de su rostro. Quería hablar con ella, pero no sabía de qué. Al final, solté, oh sí, háblame del laberinto de la montaña divina. Yo también quiero intentar despejarlo. Dios mío, Cory, al menos podrías haberle dado las gracias por haberte salvado la vida primero. Por supuesto, la yo de entonces había estado agradecida, pero no había sido capaz de dar las gracias. Probablemente porque había sabido que eso no era lo que yo quería oír en ese momento. Nos habíamos convertido en auténticos camaradas, así que yo no quería que pensara que le debía algo. Aunque, obviamente, eso podría haber sido arrogante por mi parte, pero pensándolo ahora, probablemente tenía razón. Si acabas siendo capaz de usar los poderes del apóstol, probablemente puedas hacerlo fácilmente, de verdad. Incluso si no puedes, te ayudaremos. Será una buena forma de calentar y ver qué tal se ha sentado tu alma en el nuevo cuerpo, y si te causa algún problema en el combate. Eso tiene sentido. Espero poder utilizar los poderes del apóstol. Además, si consigo superar el laberinto, podré revivirme y no tendrás que preocuparte tanto. Haces que suene como si estuvieras destinado a morir de nuevo. Además, no estaba preocupado por ti. Tampoco perderé contra ti cuando luchemos más. ¿Alguna vez escuchas? Más tarde, logré despejar el laberinto, y además en solo 3 horas. A diferencia de la mayoría de los otros laberintos, este no era un laberinto. En su lugar, bajabas por una serie de pisos y tenías que luchar contra los espíritus revividos de los antiguos caballeros templarios en cada uno de ellos. Habían sido mucho más fuertes que cualquiera de los caballeros que conocía del presente. No solo tenían su propia magia especial, sino que estaban armados con réplicas de espadas sagradas y armaduras sagradas. Había sido bastante revelador ver lo fuerte que había sido la iglesia en el pasado. Sin embargo, lo más difícil no había sido luchar contra ellos, sino defenderse del constante lavado de cerebro. A lo largo del laberinto, había sido constantemente asaltado por ataques mentales que intentaban convertirme en un creyente de It. Cualquiera con una pizca de fe probablemente habría sido incapaz de salir adelante. Afortunadamente, no adoramos a It en absoluto. De hecho, sabíamos que era nuestro enemigo, por lo que había sido capaz de alejar el lavado de cerebro a través de la fuerza de voluntad. Por lo que pude ver, la idea principal de ese laberinto era poner a prueba su determinación. Estaba destinado a ser un laberinto de la mente, más que uno físico. Cualquier persona de Tortus probablemente se habría perdido en ese laberinto durante un tiempo, dudando entre su fe y la verdadera naturaleza del mundo. De todos modos, probablemente debería dejar de distraerme recordando el laberinto y volver a prestar atención a este recuerdo. En ese momento, yo estaba absorto en la historia de Yu, y ella no se dio cuenta de lo que hice. Hajime-kun, Sea y Tío se asomaban por detrás de las ruinas de la catedral y nos observaban. Honestamente, eso tenía sentido, considerando que yo había gritado tan fuerte. Era imposible que no se hubieran despertado. Sin embargo,
no tenían que estar sonriendo así mientras nos observaban. No puedo creer que no me haya dado cuenta de que nos estaban observando. Habíamos tenido una conversación normal, pero aún así me sentí muy avergonzada. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para pensar en mi vergüenza, ya que el sol salió y mi visión cambió de nuevo. En ese momento, me di cuenta de que estaba reviviendo todos mis momentos más memorables con Yu. Los que habían dejado las impresiones más profundas en mí. Me había desviado por completo de mi objetivo original de buscar la debilidad de los apóstoles, pero un último recuerdo no me vendría mal. Quería ver uno más en este extraño paisaje mental que mostraba las cosas de forma más vívida que cuando normalmente recordaba estos momentos. Parecía que mi deseo había sido escuchado, y cuando mi visión se asentó, vi un bosque verde iluminado por la luna. Era la noche después de haber conquistado el laberinto de Altina. Estaba sentado en un pequeño tocón en una de las plazas de Berbergen, mirando la luna, cuando Yu se acercó a mí. ¿Por qué te esfuerzas tanto en parecer pensativa?, preguntó Yu. ¿No puedes leer el estado de ánimo? Sí puedo, pero ¿a quién le importa el estado de ánimo que intentas crear? De todos modos, hablemos de esa cara que puso Hajime. ¿En serio? ¿Vas a forzar un nuevo tema? Dices eso, pero sé que tú también quieres hablar de ello. MRRRGH. Bueno, sí, está bien, tienes razón. Sonriendo, Yu se sentó en el tocón junto a mí. Sabía exactamente a qué se refería Yu con esa cara que puso Hajime. Después de haber conquistado el laberinto de Altina y de conocer la magia de los conceptos, de conocer el camino de vuelta a casa, Hajime había puesto una expresión que no había visto en mucho tiempo. Era la misma expresión amable que solía poner en Japón. Sin embargo, esa sonrisa tenía un núcleo de hierro detrás, consistente en la fuerza que había ganado desde que llegó aquí. Sin duda era algo que había querido discutir con Yu. Los dos pasamos un rato divertido hablando, discutiendo y volviendo a hablar. Después, Yu me mostró la verdadera razón por la que había venido a verme. Se levantó, se acercó a mí y me dio una palmadita en la cabeza. Mientras la miraba, confundida, me preguntó, ¿quieres recordar tu casa sola? Efectivamente, esa noche había sentido bastante nostalgia. Después de descubrir que realmente había un camino de vuelta, y de ver al antiguo Hajime durante unos segundos, me había puesto bastante nostálgica. Y al mismo tiempo, había empezado a echar de menos a mi madre y a mi padre. ¿Te has dado cuenta? Yu se encogió de hombros como si dijera, por supuesto, pero no se burló de mí. Ninguno de tus otros amigos de la Tierra, incluyendo a Hajime, era la persona adecuada para hablar de tu nostalgia, por eso estás dándole vuelta solo. Pero en realidad no querías estar solo, ¿verdad? Yu dio en el clavo. En realidad, no me habría importado hablar con Hajime de ello, pero quería dejar que se quedara con él durante la noche. Además, no creía que hubiera sido capaz de mantener una conversación adecuada con Shizuku-chan o los demás. Suzu-chan aún no había superado lo de Eri-chan, y Shizuku-chan se ponía inquieta cada vez que salía el tema de Hajime. Y, por supuesto, no iba a hablar con Koki-kun o Ryutaro-kun a solas. Después de todo, no quería que se extendieran rumores extraños, así que en lugar de eso, había estado pensando solo en mi familia, pero eso me había hecho sentir definitivamente solo. Como siempre, había sido yo quien había captado todo eso. ¿Cómo son tus padres? Bueno, papá es súper sobreprotector, mientras que mamá es profesora de cocina en... Y volvió a darme una palmadita en la cabeza, luego se sentó en el tocón de al lado y me indicó que continuara. Sabía que estaba dejando que me mimara, pero en ese momento era exactamente lo que necesitaba. Le conté a Yu todo sobre mi ciudad natal y mi familia. Ella no dijo mucho y se limitó a escuchar. Normalmente, se habría burlado de mí en todo momento, pero, por alguna razón, sabía estar callada en momentos como este. Podía ver por qué Hajime se había enamorado de la amabilidad de Yu. Además, era la primera y probablemente la única persona con la que me pelearía a bofetadas. ¿Mi única rival en el amor? No era justo lo increíble que era. Y sin embargo, ella ya no estaba aquí porque Ita había... El hecho de que se hubiera ido me golpeó de nuevo, y pude sentir cómo se me apretaba el pecho. Creía plenamente en que seríamos capaces de traerla de vuelta, pero eso no me impedía sentirme preocupada cada vez que relajaba mi concentración, aunque fuera un segundo. Kao-san. Despierta. Saber que la sonriente Yu que tenía delante desaparecería en el momento en que saliera el sol me hizo sentir un miedo terrible. Por favor, déjame quedarme en este mundo de recuerdos por un tiempo. Kori. Abre los ojos. Kaori-san. Hubo un dolor agudo en mi mejilla, que me obligó a abrir los ojos con una sacudida. Hajime y Sea me miraban preocupados. El bosque iluminado por la luna y Yu no aparecían por ninguna parte. Lo siento,
me perdí en mis propios recuerdos. Mientras me disculpaba, mi visión se volvió borrosa. Podía sentir que algo corría por mis mejillas, y cuando las toqué, mis dedos salieron mojados. No es justo. Tú eres el que dijo que debería haber tenido más cuidado, pero luego fuiste y te secuestraron. Quiero gritarte, pero ni siquiera estás aquí. Mis pensamientos salían revueltos. Por desgracia, ahora que la presa se había roto, no podía contener mis sentimientos, así que continué con mi incoherente divagación. De repente, mi visión se oscureció y sentí una sensación de calor a mi alrededor. Hajime y Sea me habían abrazado. Lo siento. Como me volví loca en aquel momento, ni siquiera tuviste la oportunidad de desahogar tus sentimientos, Kouri, dijo Hajime. Debes haberte sentido tan sola. Yo también. Hajime me dio unas suaves palmaditas en la cabeza, como solía hacer Yu, mientras se arrozaba sus orejas contra mi mejilla. Vamos a traerla de vuelta, pase lo que pase. Entonces, podrás volver a luchar con ella todo lo que quieras. Yoe-san está realmente obsesionada contigo, ¿lo sabías? Sinceramente, estoy un poco celoso. Los dos me sonrieron, provocando que nuevas lágrimas brotaran de mis ojos. Sí, todo lo que pude hacer fue asentir. Pero mientras no encontraba las palabras para expresarme, puse todos mis sentimientos en mi sonrisa. El dolor que se había estado filtrando a través de mi agrietado corazón comenzó a desvanecerse, y pude sentir cómo volvía mi ardiente determinación. Yu era la persona que más me molestaba en el mundo, pero también era la única con la que podía compartirlo todo. Era mi única rival en el amor. Por favor, vuelve pronto. No puedo esperar para hablar contigo y luchar contigo de nuevo. Pero lo primero es lo primero, en cuanto vuelvas, te voy a dar una paliza por hacerme preocupar tanto. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.